¿Alguna vez te has imaginado que, en un solo momento, podrías entender que todo el sufrimiento que llevas contigo no es más que una ilusión creada por tu propia mente? Parece difícil de creer, ¿verdad? Después de todo, el sufrimiento que sentimos es tan real, tan presente en nuestras vidas, que a veces no podemos ver otra realidad. Ahora, hazte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente causa el sufrimiento? ¿Qué es lo que, de hecho, te hace sentir tan pesado, angustiado o triste? Y lo más importante, ¿por qué es tan difícil liberarse de ese sufrimiento? La respuesta puede sorprenderte. El sufrimiento, a menudo, no proviene de las situaciones externas, sino de la forma en que interpretamos esas situaciones. Es como si, al pasar por un dolor o desafío, nuestra mente comenzara a contar una historia sobre eso, una historia que nos hace sufrir aún más, incluso cuando el dolor físico ya ha pasado. Esa historia, esas ideas que la mente crea, son la verdadera raíz del sufrimiento. Pensemos juntos un momento. Si miras algo que ya te hizo sufrir, quizás una pérdida, una desilusión o una decepción, ¿cuál es la sensación que realmente causa el sufrimiento? No es lo que sucedió, sino lo que piensas sobre ello, la forma en que tu mente lo repasa, lo analiza y lo juzga. La mente tiene ese poder de hacerte sufrir repetidamente, incluso años después de que algo haya sucedido. Imagina que, hace mucho tiempo, enfrentaste una pérdida, o que algo que valorabas se deshizo. Si te quedas atrapado en esos pensamientos, reviviendo ese dolor una y otra vez, el sufrimiento sigue allí, incluso cuando físicamente ya estás en otro momento de tu vida. Esto sucede porque el sufrimiento no es solo lo que pasa fuera de ti, sino lo que permites que pase dentro de ti. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo es posible que mi mente cree tanto sufrimiento, incluso cuando lo que sucedió ya pasó? La respuesta es simple, pero profunda. La forma en que ves el mundo, lo que crees acerca de quién eres, es lo que crea las sensaciones de dolor y sufrimiento. Es como si, al mirarte en el espejo, solo vieras el reflejo de tu rostro y creyeras que ese reflejo es todo lo que eres, cuando en realidad eres mucho más que eso. ¿Qué pasaría si, en lugar de verte solo como el reflejo en el espejo, comenzaras a mirarte a ti mismo con mayor profundidad? ¿Qué sucedería si comenzaras a entender que el sufrimiento que sientes no es tu verdadera naturaleza? Que el dolor que sientes, por más real que parezca, no es quien realmente eres. Eso es lo que vamos a explorar juntos. Porque, al entender que el sufrimiento no es lo que parece, puedes comenzar a liberar tu mente de las prisiones que la mantienen esclavizada al pasado y al miedo del futuro. No importa la edad que tengas, nunca es tarde para mirar dentro de ti mismo y descubrir la verdad profunda que puede liberarte del dolor. Comencemos juntos este viaje, con la mente abierta y el corazón dispuesto a encontrar la paz que, durante tanto tiempo, puede haber estado perdida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, sientes un sufrimiento tan intenso, incluso cuando las circunstancias externas ya han pasado? Un ejemplo de esto es cuando pierdes algo importante, como un ser querido o un objeto valioso. El dolor inmediato es inevitable, pero con el tiempo, ese dolor disminuye. Lo que sucede, entonces, es que nuestra mente comienza a revivir lo que sucedió, repitiendo los mismos pensamientos, la misma tristeza, como si el dolor nunca se hubiera ido. Y así, el sufrimiento continúa. Este tipo de sufrimiento es algo que todos conocemos, pero pocas personas saben realmente de dónde proviene. La verdad es que el sufrimiento no está necesariamente en lo que nos pasa, sino en cómo nuestra mente reacciona e interpreta esos sucesos. Es, en su mayor parte, una creación de nuestra mente. Vamos a usar un ejemplo simple para ilustrarlo. Imagina que tuviste una pelea con un amigo o un familiar. La discusión fue desagradable, pero después de un tiempo, el sentimiento de ira o tristeza debería disminuir, ¿verdad? Sin embargo, si sigues reviviendo la conversación y repitiendo las palabras duras en tu mente, esa ira o tristeza continuará intensificándose,
como si la pelea hubiera ocurrido nuevamente. Eso es el sufrimiento creado por la mente. Este tipo de sufrimiento puede entenderse de dos maneras principales: dolor y sufrimiento. El dolor es lo que sentimos cuando algo nos sucede en el cuerpo o en nuestras vidas, como una pérdida o una frustración. El dolor es real, es físico, y todos lo experimentamos. Pero el sufrimiento es algo diferente. El sufrimiento es mental, es la historia que creamos sobre lo que sucedió. Es la forma en que nuestra mente resiste lo que ocurrió. Este concepto es muy antiguo, y muchos pensadores a lo largo de la historia intentaron entender por qué los seres humanos sufren tanto. En las enseñanzas de grandes sabios y filósofos, como en los textos orientales, la idea de que el sufrimiento es una construcción mental es central. Estos sabios sugieren que, mientras que el dolor físico puede ser inevitable, el sufrimiento emocional, el que realmente nos atormenta, es opcional. En otras palabras, podemos elegir cómo reaccionar ante lo que nos sucede. Por ejemplo, el pensador oriental, que vivió entre los siglos XIX y XX, afirmó que el sufrimiento humano no es causado por las situaciones en sí, sino por la resistencia de la mente a esas situaciones. Esto se expresó de manera simple: no sufres por lo que sucedió, sino por cómo reaccionas ante lo sucedido. Imagina una situación en la que pierdes tu empleo. La pérdida es dolorosa, pero el dolor no dura para siempre. Sin embargo, si sigues pensando, ¿cómo voy a pagar las cuentas? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a empezar de nuevo? Creas una secuencia de pensamientos que aumentan tu dolor, transformándolo en sufrimiento continuo. Este sufrimiento mental, que a menudo llamamos angustia o ansiedad, es una de las mayores causas del sufrimiento emocional para muchas personas. La buena noticia es que, al entender cómo funciona, puedes comenzar a controlar la forma en que reaccionas a los desafíos de la vida. Esto no significa ignorar el dolor, sino aprender a no quedarte atrapado en él. Ahora, pensemos por un momento en la raíz del sufrimiento. ¿Te has dado cuenta de que, muchas veces, lo que nos hace sufrir está relacionado con nuestra identificación con cosas externas? Por ejemplo, creemos que somos nuestros cuerpos, nuestras memorias, nuestros deseos e incluso nuestras posesiones materiales. A menudo creemos que somos lo que poseemos o sentimos. Cuando algo que forma parte de nosotros desaparece, como la salud, una relación o incluso una casa, sentimos que nosotros mismos estamos siendo afectados, como si la pérdida de algo material nos hiciera perder una parte de nuestro ser. El filósofo budista, que habló mucho sobre esto, explicó que esta identificación con el cuerpo y con las cosas materiales es la verdadera causa del sufrimiento. Cuando creemos que somos nuestro cuerpo, cualquier cosa que amenace al cuerpo nos causa miedo y dolor. Si creemos que somos nuestras posesiones, la pérdida de un bien material nos hace sentir que estamos perdiendo una parte de nosotros mismos. Sin embargo, la enseñanza más importante que podemos sacar de esta reflexión es que no eres tu cuerpo, ni tus posesiones, ni tus pensamientos. Eres algo mucho más grande que todo eso. Y descubrir esta verdad es liberador, porque te permite dejar de sufrir con las pérdidas o desafíos que inevitablemente trae la vida. Si aprendes a no identificarte con lo que es pasajero, como el cuerpo o las posesiones, el sufrimiento disminuirá. ¿Cómo podemos, entonces, aplicar esta visión en nuestras vidas? Primero, debemos empezar a darnos cuenta de cuando la mente comienza a crear sufrimiento. Esto generalmente comienza con pensamientos repetitivos. La próxima vez que te sientas angustiado o triste por algo que ocurrió, haz una pausa y observa. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy sufriendo por algo que ocurrió en el pasado? ¿O estoy sufriendo por una idea que mi mente creó sobre lo que sucedió? Al hacer esto, comenzarás a darte cuenta de que, la mayoría de las veces, el sufrimiento no es causado por la realidad, sino por cómo reaccionamos a ella. Al practicar este tipo de observación, comienzas a crear un espacio entre lo que ocurre y cómo reaccionas ante ello. Ese espacio es la clave para reducir el sufrimiento. Cuando te das cuenta de que el sufrimiento es mental,
Tienes el poder de elegir si deseas seguir sufriendo o si vas a liberar esos pensamientos y seguir adelante. En la parte anterior, exploramos cómo el sufrimiento mental, ese que nos aflige continuamente, no proviene directamente de las situaciones externas, sino de cómo nuestra mente interpreta esos eventos. Ahora, vamos a profundizar un poco más y entender qué está detrás de este sufrimiento, nuestra identificación con el cuerpo y el ego. La mente humana tiene una tendencia natural a aferrarse a cosas y situaciones. Esto comienza desde la infancia, cuando nos enseñan a ver el mundo y a nosotros mismos de una manera determinada. A medida que crecemos, terminamos creando una identidad basada en todo lo que aprendemos y experimentamos, como nuestra apariencia, nuestros éxitos, nuestros fracasos y hasta nuestras posesiones materiales. Esto es lo que llamamos identificación con el cuerpo y el ego. Pensemos un poco en esto. Desde el momento en que nacemos, somos condicionados a creer que somos nuestro cuerpo, nuestra apariencia física, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo soy médico, yo soy padre, yo soy mujer, o incluso yo soy gordo o yo soy delgado, estamos dando una identidad a algo externo, a nuestro cuerpo o a las etiquetas que colocamos sobre nosotros mismos. Estas palabras y pensamientos nos hacen creer que somos eso que aparentamos ser. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a asociar nuestra felicidad y bienestar con nuestra apariencia física o con nuestra profesión, por ejemplo? Si, por algún motivo, perdemos el trabajo, envejecemos o pasamos por cambios en nuestro cuerpo, lo que sentimos es una amenaza a nuestro ego. Nuestro sufrimiento, entonces, se alimenta de la creencia de que yo soy esto. Y cuando perdemos eso con lo que nos identificamos, sentimos que algo dentro de nosotros se quiebra. Sin embargo, la gran enseñanza sobre el sufrimiento es exactamente lo contrario de esto. El sufrimiento mental surge cuando nos aferramos a algo que no es permanente, como el cuerpo o los pensamientos. El cuerpo envejece, la apariencia cambia, las situaciones de la vida cambian. Entonces, al identificarnos con algo que está en constante transformación, estamos creando una falsa identidad que nunca será estable, y eso genera sufrimiento. Aquí entra un concepto profundo, pero extremadamente importante. La verdadera esencia de quien somos no está en el cuerpo ni en el ego. El cuerpo y el ego son solo manifestaciones temporales. Son como ropa que usamos por un tiempo, pero no somos esa ropa. La verdadera esencia, o el yo que no cambia, es algo mucho más profundo que esto. Usamos un ejemplo para ilustrar. Imagina que tienes una camisa favorita. Cuando te pones esa camisa, parece ser parte de ti, ¿verdad? Incluso puedes asociar tu identidad con ella. Pero, ¿y si, con el tiempo, la camisa se desgasta o se rasga? Sufrirías por eso, porque la considerabas parte de ti. Pero si te detienes a reflexionar, te darás cuenta de que la camisa, aunque haya sido parte de tu guardarropa, nunca fue realmente tú. Nunca fuiste la camisa, solo fue un accesorio. De la misma forma, cuando te identificas con tu cuerpo, tus pensamientos y tus experiencias, creas una camisa temporal, algo que parece ser quien eres, pero que en realidad no define tu verdadera esencia. Esa identificación es lo que crea el sufrimiento. Aquí podemos hacer una importante distinción entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Por ejemplo, si sientes un dolor físico, como dolor de espalda, eso es algo que ocurre en el cuerpo. Pero el sufrimiento comienza cuando comienzas a pensar obsesivamente en ese dolor, preocupándote por él, temiendo que nunca se vaya o imaginando cómo afectará tu vida. El sufrimiento surge cuando la mente comienza a crear historias sobre el dolor, aferrándose a él, en lugar de aceptarlo, dejarlo ir. Ahora, la clave para la liberación del sufrimiento está en no identificarnos con el ego y el cuerpo. Esto no significa descuidar o ignorar el cuerpo, sino entender que es solo una parte temporal de nuestra existencia.
Cuando comienzas a ver que el yo que sufre no es el cuerpo ni los pensamientos, comienzas a liberarte del sufrimiento. La enseñanza fundamental es: no eres tu cuerpo, ni tus pensamientos, ni tu historia. Eres algo mucho más profundo que todo eso. Y descubrir esta verdad es liberador, porque te permite dejar de sufrir con las pérdidas o los desafíos que inevitablemente trae la vida. Si aprendes a no identificarte con lo que es pasajero, como el cuerpo o las posesiones, el sufrimiento disminuirá. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? Primero, comienza a observar tus reacciones. Cuando te sientas molesto por algo, como una crítica, una pérdida o incluso el envejecimiento, pregúntate: ¿quién está sufriendo ahora? Te darás cuenta de que la respuesta a esa pregunta no está en el cuerpo ni en la mente, sino en algo mucho más profundo. No eres lo que sientes, no eres lo que piensas. Eres el observador de esos pensamientos y sentimientos. Con el tiempo, al practicar esta observación consciente, comienzas a liberarte del apego al ego y al cuerpo. Esto no significa que dejarás de cuidar de ti mismo o de tus responsabilidades, sino que entenderás que no eres lo que es temporal. Verás que hay algo dentro de ti que no cambia, tu verdadera esencia, tu ser profundo, que está más allá del cuerpo y la mente. Este es el camino hacia la paz y la libertad duraderas. Reconocer que no eres el cuerpo ni los pensamientos, y que el sufrimiento que sientes no viene de lo que sucede, sino de la manera en que interpretas y te identificas con esos sucesos. Al liberarte de esta falsa identidad, encontrarás una tranquilidad que trasciende cualquier dolor o dificultad. En la parte anterior, exploramos cómo la identificación con el cuerpo y el ego crea sufrimiento, ya que nos aferramos a algo que es pasajero. Por lo tanto, inevitablemente nos lleva a sentir dolor y pérdida. Ahora, vamos a dar un paso más y entender un concepto aún más profundo. El sufrimiento humano es, en su esencia, causado por la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Esta ignorancia es lo que nos hace creer que somos solo el cuerpo y los pensamientos, cuando, en realidad, somos algo mucho más profundo, duradero. Imagina que estás usando gafas de sol. Cuando te pones esas gafas, el mundo ante ti parece un poco más oscuro, como si la luz estuviera siendo filtrada. Sin embargo, ¿qué sucede si sigues con las gafas de sol incluso después de entrar en un lugar cerrado, donde ya no hay luz intensa? Comienzas a percibir las cosas de forma distorsionada, como si estuvieras viendo el mundo a través de una niebla. Y, por más que intentes adaptarte, la distorsión persiste hasta que decides quitarte las gafas y ver el mundo con claridad. Ahora, apliquemos esta metáfora a nuestra vida. La ignorancia sobre quién realmente somos es como usar esas gafas de sol. Cuando creemos que somos solo nuestros cuerpos, pensamientos y experiencias, estamos viendo el mundo y a nosotros mismos de una manera distorsionada. El sufrimiento surge porque estamos mirando la vida a través de esa lente, creyendo que lo que vemos es la verdad completa. Pero, al igual que las gafas de sol distorsionan nuestra visión, esta creencia de que somos el cuerpo y la mente distorsiona nuestra percepción de la vida. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia, en este contexto, no es la falta de conocimiento, sino la falta de comprensión profunda sobre la verdadera naturaleza de quienes somos. Todos hemos oído hablar sobre la mente, el cuerpo y las emociones, pero la verdadera esencia de lo que somos va mucho más allá de eso. La ignorancia ocurre cuando creemos que nuestra existencia está limitada a lo que es visible y tangible, al cuerpo, los pensamientos y las emociones. Esto nos lleva a un ciclo continuo de sufrimiento, porque nos estamos identificando con algo que está en constante cambio, por lo tanto, nunca será permanente. Por ejemplo, muchas personas, al envejecer, comienzan a preocuparse excesivamente por su apariencia física, como las arrugas o la pérdida de energía. El sufrimiento aquí no proviene de la realidad del envejecimiento, sino del apego a la idea de que la apariencia física es la única forma de identidad. Cuando esta identidad comienza a cambiar, surge el sufrimiento, porque estamos atrapados en la creencia de que somos solo el cuerpo y las experiencias temporales. La ignorancia, entonces,
Es el error fundamental que cometemos al creer que somos solo aquello que vemos, tocamos o pensamos. Nos identificamos con el cuerpo, la mente, las posesiones, y esa identificación crea sufrimiento, porque nada de esto es permanente. El cuerpo envejece, los sentimientos cambian y las cosas que poseemos pueden perderse. Cuando ponemos nuestra identidad en estas cosas, estamos creando una base inestable para nuestra felicidad y paz. ¿Cómo alimenta la ignorancia el sufrimiento? La ignorancia de nuestra verdadera naturaleza también nos impide ver que el sufrimiento no es real en su esencia. Cuando comenzamos a ver el mundo como un lugar de separación, donde estamos distantes de los demás, distantes de la paz y distantes de la verdadera felicidad, empezamos a alimentar un ciclo de sufrimiento. La ignorancia nos hace creer que estamos separados de lo que es esencial para nuestra felicidad. Pensamos que la felicidad está fuera de nosotros, en cosas externas, y que necesitamos luchar por alcanzarla. Sin embargo, la realidad es que la felicidad no es algo que viene de afuera. Ya está dentro de nosotros, en nuestra verdadera naturaleza, que está más allá del cuerpo y la mente. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que el sufrimiento y la separación son creaciones de la mente, alimentadas por la ignorancia, comenzamos a despertar a la verdad de que somos algo mucho más profundo e inmutable. ¿Cómo superar la ignorancia y el sufrimiento? La clave para superar esta ignorancia está en mirar dentro de uno mismo y comenzar a cuestionar las creencias que sustentan el sufrimiento. En lugar de identificarnos con el cuerpo o los pensamientos, debemos empezar a buscar quién realmente somos, a un nivel más profundo. La pregunta fundamental aquí es, ¿quién soy realmente? Cuando comienzas a preguntarte sinceramente quién eres, sin las respuestas automáticas basadas en el ego o la apariencia, comienzas a darte cuenta de que no eres lo que aparece en la superficie. Comienzas a ver que hay algo más profundo dentro de ti, una conciencia pura, que no está limitada por la forma o el tiempo. Este reconocimiento es lo que nos libera de la ignorancia y el sufrimiento. Cuando entiendes que tu verdadera naturaleza es eterna e inmutable, el sufrimiento comienza a perder su poder. Ahora, imagina cómo sería tu vida si comenzaras a verte no como el cuerpo que envejece o los pensamientos que pasan, sino como esa esencia profunda, inmutable y eterna. Comenzarías a ver la vida de una forma completamente nueva. En lugar de preocuparte por lo que puede ser perdido, comenzarías a vivir con más libertad y paz, sabiendo que nada puede afectar tu verdadera esencia. La liberación de la ignorancia. La liberación de esta ignorancia no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de cuestionamiento y autoexploración. La práctica de la autoindagación que vimos anteriormente es uno de los caminos más poderosos para superar esta ignorancia. Preguntarse a uno mismo constantemente, ¿quién soy realmente?, ayuda a quitarse los lentes de sol de la mente y comenzar a ver el mundo y a uno mismo con claridad. El despertar a la verdad de quién realmente somos es un proceso transformador. Pero una vez que comenzamos a hacer estas preguntas profundas y nos alejamos de las creencias limitantes, el sufrimiento comienza a disiparse, dando lugar a una paz profunda y duradera. A lo largo de este viaje, vimos cómo el sufrimiento no es algo inevitable que nos ocurre por fuerza de las circunstancias externas, sino una creación de nuestra mente, alimentada por nuestra identificación con el cuerpo, el ego y la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Nos dimos cuenta de que la gran clave para la liberación del sufrimiento está en entender que no somos nuestros pensamientos ni nuestro cuerpo. Somos algo mucho más profundo, una esencia eterna que trasciende todos los cambios externos. Pero, ¿cómo podemos vivir con esta conciencia todos los días? La respuesta es simple, pero profunda. Al comenzar a cuestionar quién realmente somos, comenzamos a liberar la mente de las creencias limitantes y a descubrir la paz que ya reside dentro de nosotros. El sufrimiento solo persiste mientras nos identificamos con las historias que contamos sobre nosotros mismos, con las máscaras que usamos, con el ego que hemos creado. Cuando nos quitamos esas máscaras y comenzamos a vivir desde nuestro ser esencial, la verdadera paz surge.
Este despertar no es algo que sucede de inmediato. Es un proceso continuo de autoindagación, de observación consciente. No es algo que podamos forzar, sino algo que se revela gradualmente a medida que comenzamos a mirar hacia adentro con sinceridad y apertura. La práctica de preguntarnos ¿quién soy realmente? Nos guía fuera de la ilusión del ego y nos conecta con la verdad de nuestro ser. ¿Te has dado cuenta, durante esta reflexión, de que muchas de las cosas que crees que son definitivas, como el miedo a la muerte, la ansiedad sobre el futuro o incluso el dolor por las pérdidas, son, en realidad, solo proyecciones de la mente? Estas proyecciones solo tienen poder sobre nosotros mientras creemos que somos esa mente limitada. Pero cuando despertamos a la verdad de que somos algo mucho más grande, esas proyecciones comienzan a perder su impacto. Ahora, la pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a despertar a la verdad de quién realmente eres? ¿Estás listo para mirar hacia adentro y reconocer que el sufrimiento, aunque real en la experiencia cotidiana, no es algo que tiene que definir tu vida? El primer paso siempre es el más importante. Y ese primer paso es darte permiso para cuestionar, para buscar la verdad más allá de las apariencias. Sé que este camino puede parecer desafiante, pero la belleza de este proceso está exactamente en eso. Es un camino de liberación, donde comienzas a vivir de acuerdo con la verdad que está dentro de ti, en lugar de ser gobernado por las ilusiones de la mente y el ego. Esa libertad no está en el futuro, no está en un lugar distante, está disponible ahora, en este momento en el que decides mirarte a ti mismo con más claridad. Ahora es tu turno de dar el siguiente paso. Libérate de las creencias que limitan tu verdadera esencia y abraza la paz que siempre ha estado a tu alcance. Si te ha gustado este video y crees que este contenido puede ayudar a otras personas, da un like y no olvides suscribirte al canal. Juntos, podemos continuar este viaje de despertar para que más personas puedan vivir libres del sufrimiento y conectarse con la verdadera paz interior. Gracias por estar aquí y hasta el próximo video.